La idea de la morita es que cuando yo la voltee hacia la parte interna se vea el efecto de la mora sobre la panty. Esa es la razón por la que ustedes notan que yo estoy colocando hacia abajo lo que es la mora y lo estoy colocando por el derecho de la tela. Esa es la primera costura que vamos a hacer, la de fijar la morita a la panty con el estiramiento que le vamos a dar. Que vamos a comenzar por un costado, un poquito, me meto 1,5 cm más o menos para comenzar, para que cuando yo finalice y haga mi remate, eso me quede hacia atrás, hacia el lado de la espalda. Voy a usar un zigzag mediano con largo de puntada en 3, ¿sí? Mi guía es esta regla que tengo acá, justo alineada con la aguja, que yo me puedo ubicar en uno de estos números y estirar medio centímetro. Ese número en el que yo me ubico es el tramo de costura que yo le voy a dar. Yo trabajo con un estiramiento de 5 a 5,5. Quiere decir que me ubico en 5 y estiro el elástico hasta 5,5 y realizo mi costura. También uno aprende a guiarse por los puntos claves de la máquina. Entonces yo, por ejemplo, ya yo sé que aquí en esta donde finaliza mi parte metálica es el 5 y estiro solamente medio centímetro. Entonces voy a hacer el remate inicial antes de estirar. Ven que el estiramiento realmente es leve, de 5 a 5,5 y nos vamos cosiendo. Ahí está un poquito duro porque está lo grueso de la unión. Ok, entonces acá quiero aclarar, ¿ves? La morita lleva esta línea acá y sale la mora. ¿Por dónde vamos a coser? De esa línea hacia abajo. Si yo coso encima de la mora, cuando vaya a hacer el proceso de voltear, la mora no se va a visualizar porque la pisé, la cosí sobre la tela. Entonces hay que tener cuidado con esos detallitos de 5 a 5,5 y me voy por ese borde. ¿Ves? Fíjense que cuando yo voltee mi morita, se me va a visualizar allí las moras. Si yo llego a coser más abajo, entonces cuando yo voltee, probablemente pase esto. Se visualice mucho el elástico por debajo, mucho más abajo de lo que corresponde a la mora. Entonces es una cuestión de práctica que debo ir entre esa vena y el espacio, el ancho que yo le haya dado a mi zigzag. Entonces de 5 a 5,5. Esos son tips que les estoy dando y que debemos tener presente. Otra cosa bien importante es seguir derecho, 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 derecho por ese borde. No es que empiezo aquí, después bajo, después subo, después bajo y así voy. Eso lo que va a ocurrir es que cuando termine de estar lista su panty, usted nota esas que toman esas fotos, ahí sí, miren mi pantaleta, y esa pantaleta parece un caracol, porque así como usted se movió, así mismo va a intentar el elástico mover a la panty en esas mismas ondas. Entonces tiene que tratar de ir en recto. Cuando ya esté llegando nuevamente aquí al punto donde inicié, me voy a montar sobre este elástico, por lo menos 1 centímetro, más de medio centímetro, pues 8 milímetros por allí. Y cuando me monte sobre él, no debo estirar, simplemente hago mi remate y ya. Entonces voy a ir haciendo mi costura hasta llegar a ese punto. He llegado al punto donde coincide el inicio y el fin. Sin estirar, me monto y remato. ¿Okay? Ya con esto, ¿verdad? He realizado la primera costura a mi morita.
Puedo recortar este sobrante. Veamos que cuando yo voltee, va quedando allí mi morita. Fíjense que por aquí en este punto casi que piso la mora un poquitico. Ya estamos listos entonces para voltear. Pero antes de voltear, debemos hacer un trabajito aquí bien importante con este sobrante. ¿Ok? Por allí hacen lo siguiente, voltean, pisan y después que pisan, protegen esto haciendo un zigzag allí. Cosa que hace que cuando se pise, aquí se va a ver un remate horroroso, terrible. Eso lo podemos hacer perfectamente teniendo abierta nuestra morita. Es decir, venir a hacerle una especie de bordado para evitar que esto se levante, para evitar que esto se deshilache y por supuesto se comience a dañar. Yo allí lo dejé muy larguito, voy a cortarlo y de paso derecho porque está como torcido. Teniendo allí, entonces nos vamos a venir teniendo así abierto, hacemos ese proceso. Pero antes, entonces podemos eliminar un poco los sobrantes, ya sea en esta zona y en cualquier otra parte de la panty, ¿verdad? Para que no se vaya a sobresalir al momento de nosotros pisar. Porque si no, pues nuestra panty va a quedar, aunque sea por dentro eso, se va a ver muy mal. Entonces estamos listos entonces para hacer aquí nuestra especie de bordado. Lo vamos a hacer con zigzag. Nos venimos hacia adelante, retrocedemos, adelantamos. Sí, lo hacemos en varias oportunidades. Al principio él se pone un poquito duro, hay que ayudarlo porque el elástico, ¿verdad? Podemos inclusive hacer parte del trabajo manual. Aquí ayudamos a la máquina, ¿ven? Para que retrocedo. Ok, podemos hacerlo así para que lo importante es que esa zona nos quede bien protegido. Yo creo que ya con eso es suficiente para que este espacio, ¿verdad?, no se nos vaya a deshilachar. Cuando pasemos ahorita a la siguiente costura, van a notar que eso allí ni siquiera se va a notar. Y por fuera, que es lo que en este caso queremos, no se note ese remate que se hace allí para proteger la morita. El siguiente paso entonces sería eso, pisar, pisar, pisar. Aunque yo pudiese venir, colocar toda mi elástica, toda mi morita en pierna y en cintura y luego me dedico a repisar. Pero voy a mostrarles el procedimiento para que hagan lo mismo en las dos piernas, pero sería con la morita fina. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Para pisar, vamos a empezar precisamente donde hicimos esa unión de esas dos moritas. Ok, podemos hacerlo con un zigzag grande o si tienen 3 pasos, zigzag 3 pasos, también queda, para efectos de cintura, queda muy bien. Y pudiesen colocar entonces en la pierna, se lo colocan con zigzag grande. Si vamos a usar aquí un 3 pasos, pudiésemos colocarlo para hacer el remate inicial en 0. Eso va a permitir que se construyan en esa zona solo 3 puntos. ¿Ok? 3 puntos de inicio. Y a partir de allí puedo alargar mi puntada, la voy a poner en 3. El zigzag 3 pasos lo tengo en 6, el más ancho. ¿Sí? Y me voy a ir pisando. El pisar debe tener presente que no le quede amontonada la tela en la parte de abajo. Ya no tenemos que volver a hacer estiramiento, solo ajustar la tela. Y ahora debemos siempre ir pisando
la morita por la parte inferior y lo vamos haciendo siempre recto. Obviamente que si siempre voy pisando la parte inferior, eso me debe ir quedando parejo. Donde iniciamos, podemos colocar el largo de puntada en 0 y allí hacemos nuestro remate. Y con eso ya tenemos lista nuestra cintura. Miren que bien nos ha quedado planito, derechito, sin arrugas. Nuestra morita se visualiza correctamente, ¿ok? Y aquí fue donde iniciamos y terminamos. Solamente se ven 3 puntitos en esa zona.